Con Jesús antes de salir a servir. La semana pasada también hablamos de la diferencia entre ser discípulo y ser parte de la multitud. Les decía que mucha gente seguía a Jesús, pero solamente habían 12 que en realidad hacían el trabajo que era necesario en el ministerio. Jesús iba de aldea a aldea predicando el evangelio, sanando a los enfermos y como todo, él tenía hambre, él tenía frío, él tenía que amanecer en un lugar, él tenía sed, él tenía necesidades físicas, él se cansaba y todas estas cosas, bañarse, cambiarse de ropa, todo esto él lo pasaba. Y la Biblia no habla en mucho detalle sobre esto porque no tiene quizás lo más importante, ¿verdad? Porque lo que la Biblia quiere es llevarnos a conocer a Cristo. Pero en ciertas ocasiones vemos cómo Jesús le dice a los discípulos, la gente me está apretando, busquen una barca para entrar en la barca y alejarse de la gente. O decía, preparen la cena, busquen un aposento, busquen un burro, porque había muchas cosas que él necesitaba y los discípulos hacían el trabajo. La gente nunca hacía el trabajo. La multitud buscaba el beneficio. La multitud llevaba a los enfermos para que los sanara. La multitud lo apretaba porque quería que les resolviera un problema. Entonces hablamos de la diferencia de la persona que quizás llega a la iglesia y es una visita y es parte de la multitud. Y hasta que no se enamora en realidad de Cristo, hasta que no acepta a Jesús y en realidad es transformado, no hace el trabajo. Y siempre el trabajo cae sobre el grupo pequeño, el grupo de discípulos. Dijimos que ser discípulo es ser un estudiante. Y los estudiantes aprenden. Si usted no aprende, usted no es un estudiante. Usted está ahí y no aprendió. Y usualmente lo que ocurre con el niño que no aprende es que se queda un año más. Y uno dirá, ¿pero por qué se quedó otro año más en ese mismo curso? Porque no aprendió. Y tiene que aprender otra vez para poder pasar. Entonces, muchos escuchan. El que hace la tarea, el que se ocupa de completar sus asignaciones, el que le pone empeño, mejora, aprende y crece. Y el que no, se queda y tiene que repetir lo mismo. Entonces, nuevamente hay una multitud en la iglesia, que es la mayoría, que es la que no hace nada, que es la que se chupa todo. Y entonces están los discípulos, que es el grupo más pequeño. Y eso es bíblico, es lo que le pasó a Jesús. Pero en el día de hoy, nuevamente vamos a hablar sobre ser cristianos que conocen en realidad a Cristo. Dice conocer a Jesús, un imperativo en la obra misionera. Es el estudio bíblico número 2. El pensamiento central dice, así como fue imprescindible que el sustituto de Judas conociera personalmente a Jesús, es importante que el misionero haya conocido a Cristo como su Salvador y Señor. La base del estudio bíblico de hoy es el momento en donde Judas peca, le traiciona a Jesús, muere y ahora los discípulos están buscando a alguien que lo reemplace. Entonces ellos buscan unas características. Y entonces el estudio completo nos va a hablar de cómo todos los que sirven deben de tener las características que tenían estos dos hombres que eran los candidatos para reemplazar a Judas. Porque el que va a ser parte del discipulado, parte del equipo, tiene que conocer a Jesús en realidad. No se cogieron personas al azar, se cogieron personas específicas. Y estos son 2 versículos nada más que mencionan a estos 2 hombres. Y se menciona en Hechos, se menciona en Lucas, en Mateo, pero nada más son como 2 versículos que dicen las características de estos 2 hombres y cómo ellos fueron los candidatos para reemplazar a Judas y cómo los discípulos escogen el mejor. Y bueno, ellos lo escogen y vamos a ver en realidad cómo Dios interviene para escoger a la mejor persona. Así que estamos hablando sobre esa misión y las características de las personas que deben de estar en el liderazgo. El texto áureo está en Hechos 1, que vamos a estudiar el capítulo 1 de Hechos. Dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y ese es el texto central que vamos a utilizar en el día de hoy.
Los objetivos son, número 1, analizar el valor del conocimiento de Cristo en la efectividad de la obra misionera. Número 2, asumir una actitud de responsabilidad en la obra como fruto de haber conocido a Cristo. Y número 3, aplicar las experiencias de conocer a Cristo a la conducta diaria del misionero. O sea que esa conducta de ese creyente, del discípulo, del misionero, del líder, pues tiene que ser una conducta acorde a que conocí a Cristo. No puedo decir que conozco a Cristo, que amo a Dios y tener una conducta que no se acorde porque no tiene sentido completo, ¿verdad? Vamos a comenzar. Les quería poner como ejemplo la escuela de nosotros. Nosotros como iglesia, la iglesia Acelia Park, tiene un ministerio de educación. Nosotros tenemos una escuela donde tenemos niños desde preescolar hasta 12º grado. Así que es una escuela regular donde tenemos pues muchos estudiantes, y una de las cosas más importantes para mí cuando me toca hacer una entrevista para un maestro o un docente, siempre le pregunto la misma cosa. Le pregunto, ¿usted tiene hijos? Porque creo que es importante que si usted va a trabajar con niños, es bueno, no que usted no pueda ser maestro si no lo es, porque obvio que si usted tiene las capacidades, pues puede enseñar. Pero es buenísimo cuando un maestro es padre, porque ser padre le da una experiencia a un nivel diferente. Le da un tipo de madurez, le da un tipo de paciencia, de amor, de compasión, porque al uno tener hijos, uno sabe lo que es el dolor de otro padre. Entonces, esa compasión ayuda a esa persona a ser mejor maestro. Siempre lo hacemos de esa manera porque vemos, yo entiendo que es algo que es esencial. Como también le pregunto a las personas que van a enseñar, le pregunto cuál es su grado académico. Hay personas que tienen deseo de ser maestros, pero no tienen un grado académico. No han ido a estudiar nada, no tienen un diploma, no tienen una licenciatura. Ni pedagogía. Y es difícil que usted le enseñe a un estudiante y le enseñe lo que es hacer tareas, lo que es comenzar algo y terminarlo, lo que es esforzarse, si usted no tiene nada, si usted no estudió nada, si usted no se esforzó, si usted comenzó su carrera y no la terminó. ¿Cómo usted va a educar si usted no tiene educación? Duele, pero es serio. Entonces las personas a veces me preguntan y me dicen, pero deme una oportunidad, pero es que tú no me has demostrado que tú puedes decirle a un niño, persevera, haz la tarea, porque tú no lo has pasado. Entonces no es que uno no le quede la oportunidad, es que no tiene la preparación. Entonces, aquí vamos a ver cómo hay una preparación que tenemos que tener para poder ser discípulos, para poder ser líderes, para poder ser misioneros. Hay una preparación que se necesita para poder ser exitosos. Si no la tenemos, vamos a fracasar. Muy importante porque esos candidatos es mandatorio que tengan esa preparación para poder tener éxito, no solamente en lo secular, sino también en el evangelio. A veces nosotros como líderes, y si hay alguien que nos escucha y es pastor, es líder, quizás le ha pasado esto. Cuando uno comienza una iglesia, uno necesita tantas cosas. Y casi siempre cuando viene una persona que está interesado en trabajar, uno le quiere dar la oportunidad. Y uno dice, ay, es que tiene tanto deseo que le quiero dar la oportunidad. Y eso es un error. Es un error darle un trabajo a una persona que no tiene la experiencia con Cristo. Hasta que la persona no ha madurado en Dios, no es apto para servir. No lo es. Le va a hacer daño el servicio y ellos van a dañar a los que se supone que sirvan, que ayuden, que guíen. A veces es mejor que uno se tire toda la carga hasta que la gente tenga la madurez, desgraciadamente. Así que para que aprenda de los errores míos, le digo, espere, no ponga a nadie a hacer un trabajo si ellos no están preparados. Así que esta lección nuevamente nos va a mostrar lo terrible y peligroso que es intentar servir al Señor sin amarlo. Intentar servir al Señor sin amarlo, sin conocerlo. Hechos 15 nos presenta una situación
bien grave, bien difícil, y nos presenta a Pedro tratando de efectivamente resolviendo el problema, explicando el problema. Así que vamos a comenzar leyendo en Hechos 1, el 15 y el 16. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Entonces, a veces nosotros vemos y pensamos, bueno, Cristo estuvo en la tierra, predicó el evangelio, fue a muchas aldeas, sanó, libertó, le dio pan a los necesitados, resolvió muchas situaciones, andaba con los discípulos, le enseñaba a los discípulos. Tenía Judas era un ladrón, él estaba encargado de la tesorería, andaba con una bolsa, y ahí se ponía el dinero y él sustraía de ese dinero, pero Jesús siempre continuó trabajando con él. Los discípulos sabían que él robaba, todo el mundo sabía, pero bueno, Jesús le había dado la oportunidad. Jesús muere, Judas entrega a Jesús. Muere Jesús, resucita. Después de resucitar se le aparece a los discípulos y llega este momento donde Cristo se va al cielo y ahora Pedro tiene enfrente a un montón de seguidores de Jesús y también a los discípulos, y la gente está esperando que él les diga algo, porque lo que había pasado era algo bien feo. Estamos hablando de que si nos ponemos en los pies de lo que pasó el maestro, la gente conocía que él andaba con estos 12 y se supone que eran 12 personas buenas y que lo apoyaban y que eran parte del ministerio. Y ahora todo el mundo sabe que uno de los de él lo entregó, lo vendió y lo mataron. Lo mataron y ahora se reúnen todos a escuchar a Pedro. Y Pedro quiere tomar control de la situación y explicarle a la gente, porque la gente necesita una explicación de qué pasó. Tu líder fue asesinado y uno de ustedes fue que lo entregó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces la gente necesita que le expliquen. Y ahora Pedro tiene que resolver esto. Él se enfrenta con este problema. Entonces él comienza diciéndole: ustedes conocen a Jesús, saben que es el Mesías, saben que fue entregado y saben que Judas lo entregó. Pero él comienza explicándoles que ya esto había sido profetizado, de que Judas iba a entregar a Jesús. Entonces le dice: y es verdad que él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, dice el 17. O sea que él no esconde nada y él afronta el problema cara a cara. A veces nosotros tratamos de pasarle e ignorar un poquito las cosas en vez de afrontar los problemas. Pero Pedro le dijo claro: sí, Jesús andaba con nosotros, sí, él era uno de nosotros, Judas era uno de nosotros, y él sí entregó y traicionó a Jesús. Vamos a leer en Salmo 41:9 sobre esta profecía que acaba de mencionar Pedro. Esta profecía donde se habla de que Jesús iba a ser entregado. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Y hay una versión que dice que me trató de dar con el talón. ¿La tienes, Jenny? Lee esa versión. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Que es el talón. Entonces, lo que dice el versículo es: aún una persona de mi círculo íntimo que comía conmigo, que era mi amigo, alzó contra mí el talón, como que me trató de pisotear. Esto es lo que dice Jesús. Y uno dice: pero ¿Judas era amigo de Jesús? Judas no era amigo de nadie. Judas era amigo del dinero. Pero Jesús era amigo de Judas. ¿Usted ha tenido personas que usted es amigo de ellos, pero ellos no son amigos suyos? No. ¿Usted ha tenido personas así? Sí. Que usted le da, que usted le trata de ayudar en todo, pero en realidad ellos no son amigos suyos. Es usted que es amigo de ellos. Sí.
Y eso fue lo que pasó con Judas. Jesús sí era amigo de Judas. Él era amigo de él. Y todo lo que se encontraban, lo compartían. Y Jesús cuidaba de ellos. Pero Judas tenía sus propios intereses. Y es obvio desde el principio que lo que Judas quiere es dinero. Eso lo sabemos desde el principio. Porque por eso él le interesaba bregar con el dinero. Y hay una historia donde nos enseña un poquito la opinión de los discípulos de Judas y nos enseña un poquito también las intenciones de Judas, que bueno, ya las conocemos. Y esto está en Juan 12, de los versículos 3 al 6. Nos habla sobre una situación que ocurrió con María y con un perfume y el interés que tenía Judas en dinero. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Porque Juan lo dice clarito. Juan no le pone qué bonito, no, él era un ladrón, él no quería ayudar a ninguno pobre. Él lo que quería era, este perfume es caro, porque no lo vendemos para darle a los pobres, pero era porque él sabía que desde que se vendiera y se pusiera en ese contenedor, en esa bolsa de dinero, él iba a sacar de ahí. No se le iba a dar a ninguno pobres. Pero que no era sorpresa. Todo el mundo sabía que Judas era ladrón, ¿verdad? Pero qué bonito que Jesús lo sigue trabajando con él, lo sigue manteniendo a su lado. Él es parte de la bendición, él disfruta de la bendición, él ve los milagros y él tiene la oportunidad todos los días de él aceptar a Cristo, de él cambiar, de ser transformado. Él tenía el nombre de discípulo porque por honra y porque él andaba con Jesús se le daba ese nombre, pero él no era un estudiante de Jesús, él no estaba aprendiendo nada, él estaba ahí por su propio interés. Y él no practicaba esas enseñanzas que todos los días Jesús le daba a la gente y que le enseñaba hasta a sus propios discípulos, los sacaba aparte para explicarle más. Pero es importante ver también cuál era la actitud de Jesús hacia Judas. Aunque él lo tenía ahí y aunque él le seguía dando la oportunidad de salvación, cuando Jesús necesitaba hacer una oración especial por alguien o resolver un problema muy grande, él nunca invitó a Judas a orar. Él nunca lo llamó aparte para que fuera su apoyo. Él llamaba a Juan, él llamaba a Pedro. O sea que hay personas, líderes en los ministerios, que sí están más cercanos a quizás los misioneros o a quizás los pastores. Y es porque esas son las personas que Dios ha puesto para que sean de apoyo. A veces hay muchos líderes y no todos se acercan de la misma manera. No, a veces decimos, ay, que eso es por favoritismo. Pero cuando miramos la Biblia, eso es lo mismo que hacía Jesucristo. O sea, él sabía quién era Judas. Cuando había que orar por una niña que murió y que tenía que ser resucitada, él no iba a llamar a Judas, porque Judas no estaba en eso de oración. Él hacía bien, ¿verdad? Él buscaba personas que le iban a, en realidad, apoyar, pero le daba la oportunidad a Judas todos los días de que él se convirtiera. Y si no se arrepintió, no fue porque no tuvo la oportunidad. Y a veces nosotros como líderes decimos, es que hay gente que yo le tengo tantos años enseñándole y yo no veo que ellos aprenden y no veo que cambian y no veo que me obedecen jamás. Pero digo, bueno, a Jesús le pasó y yo no soy mejor que Jesús, jamás tampoco. Entonces, si le pasó a Cristo, ¿qué no me va a pasar a mí? Hay gente que de verdad siempre van a ser multitud, que nunca van a ser discípulos. Y hay gente que siempre van a ser Judas, que nunca van a ser Juan. Y nada, yo les sigo tratando con ellos, a que ellos cambien, a que ellos maduren, a que ellos, ¿verdad? Pero es la persona, decide al final si va a ser discípulo o multitud, si va a ser un Juan, si va a ser un Pedro o si va a ser un Judas. Es algo bien personal.
Y no podemos sentir culpabilidad, porque a veces nosotros sentimos culpabilidad. Estoy trabajando con las damas, hay unas damas que nunca me responden, que nunca escuchan, que nunca, lo que hacen es, si tienen un problema, ahí sí me llaman, ahí sí necesitan. Pero cuando hay una actividad, necesito que me ayude un ujier, nunca quieren estar de voluntarios, nunca. No se sienta culpable, es parte del proceso. Respire profundo. It's okay. It's okay. Amén, siga haciendo su trabajo. Acuérdense que si le pasó a Jesús, que no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Pues aquí en esos versículos, en Juan 12, 3 al 6, vemos la codicia de Judas. El amor al dinero y vemos pues cuál era su prioridad nuevamente. Vamos a leer en el versículo 18, en Hechos 1, y vamos a ver qué exactamente hizo Judas con Jesús. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Cuando explica que primeramente él traicionó a Jesús y a los líderes que él le llevó la información de dónde estaba Jesús, y él mismo los llevó a donde estaba Jesús. Ellos le dieron a él 30 piezas de plata. Nosotros la semana pasada, el domingo por casualidad, hablamos de otro hombre codicioso, de Giesi. Esta es la semana de la codicia. Entonces, también el tipo quería plata, ¿se acuerdan? Todo el mundo quiere plata. Y pues hablamos de que era mucho dinero, esa plata, porque las monedas pesaban 34 kilogramos. Cada moneda era bien pesada. Así que, pues, esto era un dineral, porque una de esas monedas era un salario de un día. Un salario de un día. Entonces estamos hablando que 30 monedas de plata podían pues fácilmente ser, si ellos trabajaban de lunes a sábado, podía ser un mes de trabajo. Casi un mes de trabajo. Era mucho dinero, mucho dinero. Y claro, Judas iba a buscar su beneficio. Entonces él dio un precio alto, le pagaron las 30 monedas y él fue y llevó a estos hombres exactamente a donde estaba Jesús. Y sabemos que cuando él llegó donde estaba Jesús, con un beso les mostró a ellos: el que yo bese, ese es. Con un beso entregó a su amigo, ¿verdad? Y vemos pues qué fea la traición. Todos nosotros hemos recibido traición. La traición es un sentimiento horrible, porque es después de que uno le da confianza y amor a una persona, la persona hace algo que uno jamás esperaba. Y es un sentimiento bien difícil. Solamente con el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, uno lo puede recuperar, se puede recuperar. Pero nada es imposible para Dios. Y lo que tenemos que darle a nuestro corazón y decirle: Señor, soy un ser humano y me siento así. Pero es bueno mirar a Jesús y mirar todo lo que Él pasó y entender que lo que nosotros pasamos no somos los únicos que lo hemos pasado, que Jesús pasó más todavía, ¿verdad? Él sufrió más que nosotros. Es bueno verlo así, porque así nos podemos comparar y no entender que somos los únicos y no tirarnos a una depresión total. Pero la traición es algo muy feo, es muy difícil. Y solamente pues, aunque habían profecías y todo esto, yo me imagino obviamente Jesús es Dios y que Él ama a Judas porque así es Dios. Pero yo estoy segura que los discípulos estaban bien molestos con Judas. Yo estoy segura que ellos sintieron muchas cosas. Y aunque Jesús dijo que iba a resucitar a los 3 días, yo estoy segura que cuando esto ocurrió, ese día que Jesús fue entregado, que ellos supieron que se lo llevaron y que Judas hizo esto, esa gente seguramente no se cansaban de hablar de lo que pasó y de llorar y de molestarse y decir: y sabíamos que era un ladrón y mira hasta dónde llegó y sacaba el dinero y mira, lo entregó y lo vendió y nuestro maestro. Yo sé que ellos pasaron de todo emocionalmente hasta que llegó el día de la resurrección, ¿verdad? Pero esos días fueron muy difíciles para ellos porque ellos no entendían todo. Y aquí dice que Judas compró un campo. Y me imagino que él estaba hace tiempo sacando dinero para él hacerse de algo. Para él, porque lo que él tenía era codicia y amor por el dinero. Entonces él se compró una tierra. Se compró una tierra con el dinero. Pero Pedro aquí habla con mucho tacto. Cuando él explica
y el que escribió este libro se asume que fue Lucas, el libro de los Hechos, pero pues se escribe con mucho tacto y no se explica todos los detalles. Dice que él se cayó y que cuando se cayó se abrió el estómago y se le salieron los intestinos, que son las entrañas, se le salieron los órganos, las vísceras, pero en realidad hay otro libro en Juan. Juan explica un poquito más lo que pasó. Entonces él dice que lo que Judas hizo fue que compró ese terreno y que él compró el terreno, pero las 30 piezas de plata no fue lo que él usó para comprar el terreno. Él se las tiró, las monedas, en el templo. Él entró al templo donde estaba la gente con la que él había hecho el negocio, los sacerdotes, y él le tiró las 30 piezas de plata, porque él se sentía remordimiento, porque Jesús era inocente, y él lo sabía. Sin embargo, su codicia, como quiera, hizo que él tomara esta decisión de comprar ese terreno. Entonces, compró el terreno, tiró las piezas de plata, en las monedas de plata en el templo, y se fue corriendo para el terreno. Y cuando llegó al terreno, dice la Biblia que él, en un árbol, él se ahorcó. Y parece que esa rama se rompió. Había un abismo y él cayó, y ahí fue que se desgarró el estómago y se le salieron las entrañas. Por eso es que hay otros capítulos que dicen que él se precipitó en un risco y se le salieron las entrañas. Pero en realidad, pues, él se ahorcó y ese fue el primer proceso. Obviamente se suicidó, sí él sentía remordimiento, pero al él morir de esa manera, obviamente no fue salvo. Pero estas son todas las consecuencias del pecado. Y la pena más grande es que él tuvo la oportunidad de ser transformado como tantos fueron transformados al lado de Jesús, y decidió amar más al dinero y sus propios intereses que dejar que la palabra lo transformara. Y él no podía tener un mejor maestro que Jesús, ni tener una mejor predicación que la de Cristo, ni una mejor enseñanza. Entonces, al final nos damos cuenta que la mejor enseñanza, el mejor líder, el mejor pastor, no es lo que me va a transformar. Es yo aceptar y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Yo dejar que Dios me transforme, darle la oportunidad a Dios. Eso es lo que en realidad me va a ayudar a mí al crecimiento y a ser un verdadero discípulo. Vamos a continuar leyendo a ver qué ocurrió luego de este evento tan feo de la muerte de Judas en el 19. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Todo el mundo se dio cuenta de lo que hizo Judas, todo el mundo se dio cuenta de que él vendió a Jesús, todo el mundo se dio cuenta de su codicia, todo el mundo se dio cuenta de que él se mató, y todo el mundo se dio cuenta de que todas las entrañas se le salieron a él en ese campo. Entonces se le puso a ese campo el campo de sangre. Campo de sangre. Y los sacerdotes entonces deciden, cogen las 30 piezas de plata y dicen, no la podemos poner en la ofrenda, porque eso va a maldecir el templo. O sea, el hecho de que ellos estaban presentes dentro del templo era la maldición más grande, porque ellos eran los traicioneros que estaban ahí. O sea, pero bueno, cogen el dinero y dicen, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Porque este dinero es un dinero de sangre, pero no lo iban a desperdiciar, no lo iban a enterrar por ahí el dinero. Decidieron comprar otro terreno, y en ese lugar, a cualquier persona que muriera y no tuviera un familiar que pidiera su cuerpo para enterrarlo, a extranjeros, ellos decidieron que ese lugar fuera asignado para las personas que no tenían quien los enterrara, para extranjeros que murieran. Un cementerio. Así que hasta el dinero que fue usado para vender a Jesús fue de bendición para otros, porque todo lo que sale de Dios es bueno. Como quiera, Jesús es una bendición para otros, porque imagínense, habían personas que morían y los quemaban, los tiraban por ahí, nadie los ponía en una fosa común, nadie pedía ese cuerpo. Y para entonces ellos morir con una dignidad, tenían ahora este lugar, que para eso se usaron las 30 monedas.
Nuevamente es posible tener al mejor maestro, porque Judas tuvo al mejor maestro, tuvo al mejor predicador, tuvo el mejor, el salvador del mundo, y no fue salvo. ¿Qué cosa más grande? Caminar con el salvador del mundo 3 años y medio, escuchar las enseñanzas y no ser salvos. Tenemos que tener mucho cuidado de no sentarnos en una iglesia y estar toda nuestra vida en una iglesia y llegar a ser multitud y nunca ser un discípulo, y nunca en realidad servir, y nunca ser transformado. Porque nos puede pasar, le pasó a Judas, nos puede pasar a nosotros. Le pasó a Judas escuchando a Jesús, nos puede pasar a nosotros. Y no podemos perder el tiempo. Venimos aquí porque queremos crecer. Venimos aquí porque queremos ser transformados. Entonces tenemos que aceptar la palabra y orar y pedirle a Dios que Él transforme nuestro corazón. Porque si no, sinceramente, le pedimos esto, el Espíritu Santo nos tiene las puertas abiertas para cambiarnos. Y esa es la parte más importante. Judas, por su codicia, recibió un salario y, como les dije, esa venta que él hizo, ese dinero se utilizó para comprar ese campo. En Hechos se enfatiza mucho, y vamos a comenzar a leerlo aquí, el reemplazo de Judas. Después de que Judas muere, traiciona a Jesús y muere, ahora los discípulos se quedan, ellos son 11 en vez de 12. Como Jesús había escogido a 12, ellos querían honrar ese número. Querían honrar ese equipo que Jesús hizo. Entonces ahora comienzan a buscar, y les había mencionado que los detalles de la muerte de Judas estaban en otros libros. Aquí encontré la cita, Mateo 27, del 3 al 7 nos habla más con detalles de cómo murió Judas y cómo se ahorcó. Pero entonces continuamos aquí en el versículo 20 de Hechos 1, y vamos a ver qué ocurre y de qué forma los discípulos solucionan la situación de que hay que reemplazar a Judas. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito, que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Aquí vemos los requisitos para reemplazar a Judas. Por cierto, Judas fue reemplazado no porque murió, sino porque traicionó a Jesús. No era que necesitaban a otro porque él se murió, era que necesitaban a un reemplazo porque él traicionó a Jesús. Es importante entender que todo el que traiciona un ministerio debe de ser reemplazado. Hay personas que a veces dicen, hay que perdonarlo. Eso no es bíblico. Si usted traiciona el ministerio, si usted niega la fe, usted no puede ser líder. Es imposible que usted sea líder. Es imposible que usted sirva como ejemplo para otros de Cristo si usted niega la fe. Si uno comete un pecado, si uno comete una falta y uno se arrepiente, uno continúa hacia adelante. Pero traicionar, hacer esto que hizo Judas, hacer cosas que en realidad sean en contra totalmente de un ministerio, esas personas no merecen ser líderes. Y les doy un ejemplo. Hay personas que desafortunadamente llegan a una iglesia, comienzan a servir, trabajan en esa iglesia, se molestan, se van y comienzan a decir, Dios no está ahí. Esos pastores no son de Dios. Ese ministerio se va a caer. Ahí comienzan a criticar ese ministerio. Esa persona, por más que se arrepienta, no merece trabajar en ese ministerio. Yo no le daría jamás la oportunidad. Yo no soy Cristo. Usted, sí, Dios, yo oro por ti, Dios te bendiga, pero yo no lo pongo al lado mío. Porque es que si yo sé quién es Judas, yo no voy a trabajar con Judas. Eso nada más lo hizo Jesús. Eso nada más lo hizo Jesús. Si yo sé que usted es ladrón, yo no voy a trabajar con usted. Yo no puedo. Uno tiene que tratar de escoger las personas que estén acorde al ministerio, que estén de acuerdo, porque este es un trabajo muy difícil y necesitamos estar de acuerdo. Van a haber cosas que no estamos 100% tenemos la misma opinión, pero tenemos que estar de acuerdo en que este es un ministerio de Dios,
en que Dios tiene propósitos, en cuál es la visión de la iglesia. Si usted no entiende la visión de la iglesia donde usted está, o usted no está de acuerdo, usted no debe de ser líder en ese lugar. Porque le hace un daño a la gente y le hace un daño a los que están allí. Si usted cree que su pastor es un pecador, si usted tiene evidencia de que él está fuera de orden, confronte a los líderes de la iglesia, confronte a su pastor y salga de ahí. Porque usted no debe estar en un lugar donde en realidad no están siguiendo la palabra. Ahora, si usted lo que tiene es una opinión, ya eso es diferente. Ya usted tiene una mala opinión del ministerio, nuevamente usted no debe de estar trabajando en ese ministerio, porque usted no es de bendición. Ni la gente que está tratando de echar hacia adelante la barca, se merecen personas que no estén de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Es mucho el trabajo y hay que remar para la misma dirección. Amén. Aquí entonces nos dice las características de los hombres que dice Pedro tenemos que reemplazar a Judas y buscar a alguien que pueda hacer ese oficio. Eran 2 requisitos muy importantes. Número 1, tenía que ser uno que había visto a Jesús en su ministerio público. Alguien que hubiese estado entre el pueblo, que vio a Jesús ministrando. Porque tenía que ser una persona con evidencia, con una vivencia, con una experiencia del poder de Jesús. Esto es muy importante. Hay personas que quieren ser misioneros y nunca han visto, en realidad, no han tenido una experiencia grande con Dios. Usted tiene que estar bien firme para usted poder ser evangelista, ser ministro, ser pastor, ser maestro. Si usted no tiene esa experiencia, usted tiene que sentarse y esperar tener esa experiencia antes de salir, porque va a dañar y va a ser dañado. Número 2, que hubiera visto a Jesús resucitado. Si no vio a Jesús resucitado, no podía ser, porque no iba a tener fe. Porque cualquiera le podía decir, mira, Jesús no resucitó nada, eso es mentira, eso fue que se robaron el cuerpo, como dicen algunos árabes. Porque no había visto a Jesús. Tenía que ser alguien que hubiera visto a Jesús y que hubiera caminado con Jesús. Sencillos los requisitos. Qué bueno sería si nosotros antes de escoger un maestro en la iglesia dijéramos, tiene que ser una persona que haya tenido una experiencia total, que sabemos que de verdad aceptó a Cristo. Tiene que ser una persona que esté seguro de su salvación. Claro, una gente con una duda que no sabe si me muero hoy, ¿para dónde voy? Pues mira, quédate ahí hasta que tú sepas, cuando tú te mueras, ¿para dónde tú vas? Porque no podemos ponerte a darle clase a los niños si tú no sabes si te vas a morir y te vas con Cristo o no. Quédate ahí hasta que tú sepas que tú estás salvo. Pero tú no puedes ser líder. ¿Líder de qué? Si tú estás inseguro de tu salvación. Asegúrate bien primero y después vete entonces de que a ministrar, de que a ir a los países, a tocar gente y a orar por ellos. Hay que orar por ti. No, tú no puedes estar orando por nadie. Hay que orar por ti primero. Bueno. Vamos a leer en el 23, después de que consiguieron estas 2 personas con estas características de conocer a Jesús, haberlo visto en su ministerio público y haberlo visto resucitado. Así que propusieron a 2, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Aquí hay mucha información muy linda. Primero vamos a comenzar diciendo que escogieron a 2, a José, y oiga el apodo de José, Justo. ¿Qué usted cree? Tiene que ser un tipo que estaba bien, un tipo que estaba correcto. Justo era el apodo de él. Y el otro era Matías. 2 hombres que los discípulos escogieron basadas en las características de ellos, cómo se comportaban. ¿Sabe que hay veces que hay personas que dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero el comportamiento no parece que tienes a Cristo? No te vistes como cristiano, no hablas como cristiano, no actúas como cristiano. Entonces está escondido tu evangelio, tu fe está escondida en tu corazón, tan profunda que nadie ve nada. Nadie se lo cree que tú eres evangélico. Eres un espía del evangelio.
no puede ser, no puede ser. Esta gente tenían tan buenas características, estos dos hombres, que todo el mundo los conocía, los discípulos dijeron, pues estos dos son buenos candidatos. Número 24, sumamente importante. Lo primero que ellos hicieron después de que escogieron a los hombres fue orar. Oraron. Hicieron una sola oración y oraron por una sola cosa. Por el corazón de ellos dos. Señor, tú conoces el corazón de estos dos. Decide tú cuál tiene el corazón para servir. Nosotros buscamos gente que sean inteligentes, que tengan grado académico, que tengan experiencia, que hayan trabajado con niños para ser maestros, que si van a ser evangelistas, que tengan experiencia en el ministerio, que si van a ser parte del equipo de música, que tenga habilidad en algún instrumento, que sepa cantar, que tenga buena voz, que tenga buena presencia. Si va a ser ujier, que se vea bien, porque la gente lo van a ver cuando entre. Que tenga un buen carácter, que se vea bien, elegante, porque es bueno ver a alguien bonito cuando uno va. Nada de eso, nada de eso. Una sola oración por el corazón. Si nosotros hiciéramos eso, ay, qué bien estuviéramos nosotros. Si nosotros solamente pidiéramos, Señor, tráeme un líder que tenga el corazón que tú deseas. Amén. Y ya. Y lo demás no importa. Lo demás se resuelve. Todo lo demás se resuelve, pero que tenga el corazón para servir. Entonces ellos oraron. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte en el ministerio y para que reemplace a este Judas que cayó por transgresión. Como yo les dije, Judas no lo reemplazaron porque se murió, lo reemplazaron porque él fue un pecador. Y él dejó su lugar, dice aquí, para irse a su propio lugar. Él cayó de su posición. Y en el 26 nos dice que ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y desde ahí en adelante Matías fue contado como el número 12. No se dice mucho más después de esto. De Matías no se dicen muchas cosas. Sin embargo, era un hombre especial porque fue el que Dios escogió. Y ahora que aquí vemos que echaron suerte, uno dirá, pero echar suerte, así se escogen los líderes. Si usted sigue leyendo, este es el capítulo 1 de Hechos. Ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. ¿Sabe cuándo llegó? En el capítulo 2, cuando ya estaban los 12. Después de que el Espíritu Santo llega y los llena a todos, en el capítulo 2 de Hechos, entonces ya ellos no echan suerte, ya ellos son guiados por el Espíritu Santo. Y nunca jamás se lee en el Nuevo Testamento que ellos echan suerte. Esta es la única vez. Antes de recibir el Espíritu Santo, tenían que tomar una decisión y quieren que Dios sea el que escoja, no ellos. Por eso no fue una votación. Vamos a votar a ver quién cree, Matías o José. No. Vamos a dejar que sea Dios, vamos a echar suerte. Al que le caiga la suerte, ese es. Y Dios mismo escogió a Matías. Así que, nuevamente, la importancia de que nosotros antes de servir tengamos estas características y que seamos personas con el corazón apropiado, que tengamos convicción. Esto creo que es una de las cosas más importantes para nosotros servir, tener convicción. Y el tema nos habla de las misiones. Para usted ir de misionero tiene que tener esta convicción. Para usted servir en la iglesia tiene que tener esta convicción de las que hemos hablado. Estos son los requisitos que tiene que tener el discípulo. Y qué hermoso que no nos olvidemos de que tenemos que orar para que el Señor escoja de acuerdo a los corazones. Porque Él no comete errores. Nosotros vemos lo de afuera. Lo de afuera. Como le decía el Señor cuando estaban buscando un rey. Como decía el Señor cuando estaban buscando un rey. Ustedes ven lo de afuera. Ustedes ven que son altos, que son elegantes. Yo veo el corazón. Y por eso permitió que Samuel escogiera a David. David, cuando nos fijamos, no parecía mucha cosa. Primero era pastor de ovejas, que era el peor trabajo.
y estaba en el monte, olía mal, atendiendo animales. Los hermanos de él eran muy elegantes, tenían mucho prestigio, eran muy valorados todos, y él era el más pequeño. Ser el más pequeño era lo peor, porque ser el más pequeño era la menos. En ese tiempo, mientras uno más edad tenía, más experiencia tenía, entonces más considerado y más prestigio se le daba porque era el mayor o uno de los mayores. Él era el más ignorado porque era el más joven, y el más joven usualmente es el que menos experiencia tiene. Sin embargo, Dios dijo que él era el que tiene el corazón que Dios deseaba. Amén. Muy importante para nosotros como líderes, para no fallar, examinar nuestro corazón, y cuando estamos trabajando con alguien en el ministerio, asegurarnos que tengan el corazón correcto, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos entonces? ¿Cómo, si no conocemos los corazones y nada más los conoce Dios, cómo podemos darnos cuenta? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted escucha a la persona, usted se da cuenta. Escuche lo que dice. Si la persona es una persona negativa, que lo que hace es hablar mal de ciertas cosas del ministerio, de esto, quizás esa no es la persona para trabajar en ese ministerio. Si la persona, usted escucha que es una persona que ama, que quiere, que le interesa cierta área de la iglesia, quizás en esa área que esa persona tiene que estar, porque ahí está su corazón. Si la persona lo único que le preocupa es el dinero, si lo único que usted escucha es que vamos para acá, que vamos a vacacionar aquí, que voy a comprarme qué sé yo qué, esto caro, escuche bien, bien, bien. Si lo único que usted oye es dinero, usted no necesita que el Espíritu Santo les revele. Si lo único que habla es de dinero, lo único que a Judas le importaba era el dinero. Y mire dónde terminó. Escuche lo que la persona habla. Escuche y se va a dar cuenta de lo que tiene en su corazón. ¿Cuál es su interés? Lo que le interesa, ¿qué es? Ahí vamos a poder entender entonces qué es lo que hay en ese corazón. Hay personas que emanan Cristo, todo lo que hablan es de Cristo, lo que quieren hacer es ayudar. Hay uno enfermo y ellos son los primeros que van y visitan. Pasa un problema y ellos están ahí. Te hacen un plato de comida. Te buscan, siempre quieren ayudar. Eso es lo que tienen en su corazón. Eso es lo que tienen en su corazón. Lo que pasa es que nosotros no queremos ver la verdad. Nosotros no queremos ver la realidad. Y nos pasan las cosas porque no queremos ver. Y a veces el amor de nosotros nos ciega. Pero si nos enfocamos y escuchamos, nos damos cuenta que hay en los corazones. Y después de que sabemos lo que hay en los corazones, entonces podemos tomar mejores decisiones. Así que nuevamente, es importante estar preparados antes de salir a servir. Y es esencial conocer a Cristo porque somos cristianos. Conocer la palabra, hacer lo que estamos haciendo hoy, leer verso por verso y aprender de ella. Amén. Así vamos a dejar que nuestro pastor pase por aquí para que él nos dé cualquier anuncio que nos quiera dar. Nuevamente, si usted no tiene un lugar donde adorar, si usted no tiene una familia espiritual, si usted no tiene un lugar donde usted puede refugiarse, donde puede escuchar la palabra, donde se puede llenar del Espíritu Santo, donde se puede recargar las baterías, le invitamos, si está en esta área visitando, que pase por aquí, que se haga parte de este ministerio. Amén. Gracias por sintonizar esta programación. Espero que haya sido de bendición para ti y todos aquellos que te rodean. Amigo, si no has confesado a Jesucristo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te confieso en esta hora como mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste. Por eso te pido que me inscriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración en este día, busca una iglesia cercana donde puedas congregarte. De igual forma, te invito a estar con nosotros 5721 Dahlia Drive, 5721 Dahlia Drive, aquí en Orlando, Florida. Así que recibe muchas bendiciones.